Revelado, el increíble encuentro que transformó la vida de un niño de calle y una niña millonaria. Luis, con solo 11 años, había aprendido a sobrevivir en las vibrantes calles de un barrio en México. Cada día era una lucha para conseguir algo de comida para él y su hermana menor. Si no era el hambre, era el sol abrasador que le hacía sudar la angustia. La desesperación se había convertido en su compañera. Sin embargo, Luis atesoraba un viejo libro, un regalo de la suerte que encontró entre la basura. Sus páginas amarillentas eran su único refugio, llenas de sueños sobre aprender a leer y escribir. La vida de su hermana dependía de él, y en su mente, el futuro brillaba tenuemente, escondido tras pasajes de letras que aún no conocía. A pocos kilómetros de ahí, Valentina, una niña de 12 años, se sentía atrapada en una mansión llena de lujo. Sus padres solo veían su futuro como una extensión de sus ambiciones, un camino que ella nunca había elegido. La soledad la invadía, a pesar de los vestidos hermosos y las fiestas elegantes. Anhelaba un verdadero amigo, alguien que pudiera compartir sus inquietudes. Su mente se debatía entre la opulencia que la rodeaba y el deseo de escapar de una vida impuesta. Todo cambió un día caluroso cuando ambos caminos se cruzaron en una biblioteca comunitaria. Luis, buscando refugio del calor, se encontró rodeado de libros que nunca había podido tocar, pero lo que más le impresionó fue ver a Valentina entre las estanterías. Ella estaba ahí, sentada en un rincón, buscando escapar de la presión abrumadora que sus padres ejercían sobre ella. Luis miró a la niña de los cabellos dorados y sus ojos brillantes y sintió un chispazo de curiosidad en su pecho. Valentina, por su parte, se sintió atraída por la autenticidad que emanaba Luis, un mundo completamente diferente al que conocía. El instante fue mágico, pero pronto, la conexión se vio interrumpida por las miradas de desdén de un grupo de adultos que pasaron cerca. Luis sintió como si una pesada losa cayera sobre él. El niño de la calle, murmuraron. Todo el optimismo que había sentido momentos antes se desvaneció, dejando solo un profundo malestar. Era un recordatorio cruel de la brecha socioeconómica que los separaba. Valentina, avergonzada, se debatía entre la compasión y el deber. La presión de ayudar a Luis y la necesidad de cumplir con las expectativas familiares la llevaban a un enredo emocional que la desgastaba. El dilema se intensificó cuando Luis enfrentó una injusticia que lo dejó en un abismo de desamparo. Valentina estaba perdida en una tormenta de decisiones. Sabía que ayudarlo significaría enfrentar la desaprobación de sus padres, pero no hacer nada la carcomía por dentro. ¿Qué era lo correcto? Su mente aceleraba, sus pensamientos se mezclaban y la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. No podía dejarlo solo, era un niño que merecía más que el desprecio que la sociedad le ofrecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis sintió que su corazón se encogía mientras las decisiones de Valentina pesaban en el aire. La esperanza parecía desvanecerse y el mundo se tornó un lugar sombrío. En medio de esta crisis, un viejo retrato encontrado en el ático de la mansión de Valentina podría revelar secretos familiares inimaginables que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Con el dilema aún latente, ambos se encontraban al borde de una encrucijada que marcaría su historia, ya que el valor de salir de su realidad se haría más evidente con cada paso que tomaran. La ansiedad de lo desconocido se hacía palpable. ¿Realmente tendrían el coraje para desafiarlo todo? El aire en la biblioteca parecía cargado de una energía palpable.
Luis, en el silencio ensordecedor que lo rodeaba, sintió como la angustia apretaba su pecho. La sensación de impotencia lo invadía. Cada día la lucha por la supervivencia se tornaba más ardua y ahora, frente a Valentina, la decisión de actuar pareció un abismo. La intriga por su mirada desconcertante y la conexión efímera que habían tenido lo impulsaba, pero la sombra del juicio social lo mantenía anclado al suelo. Valentina, en contraste, se debatía entre lo que su corazón le dictaba y las expectativas que sus padres habían establecido para ella. Observaba a Luis, su rostro iluminado por una chispa de vida a pesar de la adversidad. ¿Quién era el verdadero valiente aquí? La pregunta reverberaba en su mente mientras contemplaba su propia imagen reflejada en la soledad de los lujosos espejos de su hogar. Decidir cruzar esa línea invisible que lo separaba requería más que un simple acto de compasión, era una declaración de guerra contra la vida que le habían impuesto. Luis dejó escapar un suspiro profundo. En su vida, había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Pasaron momentos que parecieron horas, entre miradas furtivas y silencios que hablaban más que 1000 palabras. La tensión crecía, y estaba claro que ambos estaban al borde de tomar una decisión que cambiaría sus destinos. Entonces, en un instante de lucidez, Luis recordó el viejo libro que había atesorado. Las páginas desgastadas contenían no solo historias, sino también lecciones sobre la resiliencia y la esperanza. En su mente, se gestaba la idea de que la educación podría ser el puente entre él y un futuro más brillante. Sus ojos se iluminaban mientras trazaba una posibilidad en su mente: si Valentina decidía unirse a él, podrían explorar un mundo nuevo juntos, un espacio donde el amor y el conocimiento prevalecieran sobre los prejuicios. ¿Te gustaría aprender a leer conmigo?, la interpeló, su voz tiñéndose de determinación. Valentina parpadeó, sorprendida. No solo era un niño de la calle, era un niño que soñaba refutar la narrativa de su vida. La valentía de Luis le revelaba algo que desconocía de sí misma, un deseo de liberarse de las cadenas que la mantenían en su mundo dorado pero vacío. Sí, respondió Valentina, con la voz entrecortada. El compromiso resonaba más allá de las palabras. En su interior, sabía que la decisión de apoyar a Luis era un acto que exigiría confrontar a sus padres y, más importante, confrontar su propio temor. El viejo retrato, que ambos habían olvidado por un instante, brillaba con nueva luz en sus pensamientos. Tal vez escondía respuestas que podrían cambiarlo todo. La búsqueda de significado no solo podría proporcionarles un sentido de dirección, sino también una conexión más profunda entre ellos. Sin embargo, lo que parecían ser pasos a seguir se tornaron en un dilema aún más complejo. Valentina debía lidiar con la desaprobación familiar inminente, mientras que Luis se enfrentaba a su origen y su lucha diaria. Cada uno había tomado una decisión, pero el costo era elevado. Luis, al mirar a Valentina, notó una determinación admirada en su gesto. Pero también sentía la inquietud de que no todos los caminos que deseaban tomar conducirían a un final feliz. La incertidumbre les aguardaba, y sus corazones latían al unísono con el peso de la verdad. Mientras abandonaban la biblioteca, el mundo se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y riesgos. Ambos sabían que el camino del conocimiento no era fácil y estaría repleto de obstáculos, pero el deseo de superarlos juntos era más fuerte que el miedo que los acechaba en cada esquina. Sin embargo, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. Una noticia que podría alterar sus planes estaba por llegar, y el destino les lanzaría una sorpresa que requeriría toda su valentía y determinación. ¿Estarían preparados para lo que les esperaba? La pregunta flotaba en él. Aire, un eco inquebrantable de lo que estaba por venir. Luis respiró hondo mientras cruzaba las puertas de la biblioteca. La luz del cuaderno recién adquirido reflejaba una intención renovada en su mirada. Aunque el alma lo seguía atormentando,
la idea de aprender a leer con Valentina se sentía como un atisbo de esperanza. Era un camino que podía abrir puertas, un refugio del mundo exterior que los juzgaba. Esa noche, en su rincón habitual bajo el puente, Luis organizó sus pensamientos. Mientras los ecos del tráfico flotaban a lo lejos, repasaba las palabras del libro que había atesorado. Pero ahora había un nuevo sentido en esas páginas, un propósito. Decidió que no solo aprendería para sí mismo, sino que cada palabra que uniera significaría un paso hacia un futuro menos incierto. Las primeras lecciones fueron duras. Luis buscaba en el rostro de Valentina la aprobación, la luz de su entusiasmo. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la inseguridad a veces lo visitaba, oscureciendo su confianza. Había momentos en que la frustración se asomaba, cuando las letras se confundían y los significados se escabullían como sombras. Sin embargo, él se aferraba a la idea de que cada tropiezo era un ladrillo en la edificación de un nuevo yo. Nunca había contado con la oportunidad de reconstruirse, y en la lucha por cada sílaba, sentía que estaba moldeando una identidad que había creído inalcanzable. Valentina, por su parte, se adentraba en su papel de tutora y aprendiz con la misma seriedad. La conexión que había sentido en el refugio de la biblioteca se volcaba en su compromiso. Sin embargo, pensamientos de desasosiego la acechaban. Su familia, con sus expectativas implacables, se mostraba cada vez más inquieta ante sus ausencias y cambios de actitud. En las cenas familiares, las conversaciones giraban en torno a futuros planeados para ella, que parecían insistir en mantenerla dentro de un mundo estructurado y seguro. La presión de decidir entre seguir sus deseos o cumplir con sus obligaciones crecía cada día. Una mañana, mientras revisaba el diario familiar escondido en su habitación, encontró un anuncio sobre una gala benéfica. Pensó en cómo podría afirmar su decisión al enfrentarse a los intereses familiares. La verdad la atormentó, ¿valía la pena ir a la gala y, al mismo tiempo, traicionar el objetivo que le había dado nuevo sentido a su vida? La disyuntiva la mantuvo despierta y ansiosa. Luis, al enterarse del evento, vio en la gala una oportunidad. Quizás Valentina podría llevarlo como su invitado, una forma simbólica de mostrar que no solo era un niño de la calle, sino un aliado en la búsqueda de conocimiento. La idea chisporroteó en su mente, pero la realidad de su situación lo llevó a las dudas. ¿Sus ropas desgastadas y su origen serían demasiado evidentes? Una conversación en la escuela de Valentina agitó aún más sus temores. Los murmullos entre los compañeros se convertían en una tormenta que amenazaba con desbordarse. ¿Y si sus amigos identificaban a Luis como un niño de la calle? La posibilidad de rechazo lo golpeó con fuerza. Sin embargo, el deseo de superarse estaba ganado por la posibilidad de un futuro compartido, donde los obstáculos no fueran más que desafíos a conquistar juntos. Finalmente, decidió que no había vuelta atrás. Armado con el coraje que solo puede nacer de la desesperación pero también de la esperanza, Luis propuso a Valentina que asistieran juntos a la gala. Tenía la certeza de que asistir a un evento así podría cambiar su narrativa y, quizás, aún más, desmantelar las pretensiones que el mundo de Valentina había edificado. Pero su decisión también significaba enfrentarse al rechazo, a la posibilidad de que ella no lo aceptara. El día de la gala se acercaba y, con él, la incertidumbre sobre cómo se revelaría su verdad. La pregunta se enredaba en su mente, ¿sería el realismo de su vida un impedimento o el catalizador de una transformación que cambiaría sus destinos? Una brisa fresca en la noche antes del evento lo envolvía mientras pensaba en lo que eso significaría para ellos. No solo era un paso hacia adelante, era un punto de inflexión, donde se cruzarían el pasado y un futuro incierto. Luis miró hacia el horizonte, y al mismo tiempo que emergía la duda, una chispa de valentía iluminó su corazón. Estaba decidido a no dejar que el miedo dictase su vida.
Con cada paso dado hacia la gala, se daba cuenta de que no solo luchaba por él, sino también por Valentina y lo que su unión significaba. Pero cuando se encontró en el umbral del evento, un rostro familiar lo observaba desde la distancia. El impacto de aquel encuentro podría deshacer todo lo que habían construido. ¿Sería este momento de revelación el fin de su sueño o el comienzo de algo inesperadamente poderoso? La tensión se palpaba, y el futuro, cada vez más incierto, aguardaba por ellos en el horizonte. Louis sintió que el pulso se aceleraba al reconocer al rostro familiar que lo observaba. Era Miguel, un antiguo compañero de la calle, un recordatorio palpable de su vida previa, de las sombras de las que intentaba escapar. El miedo se agrandó en su pecho, había sido su amigo, pero ahora Miguel representaba la parte de su pasado que deseaba dejar atrás. Luis dudó un instante, la idea de retroceder, de desaparecer en la multitud del evento, parecía tentadora. Sin embargo, algo más profundo lo detuvo. Cada paso dado hacia la gala era un voto de confianza en su nueva identidad. Luis inspiró profundamente y, con un gesto decidido, avanzó hacia Valentina, que lo esperaba con una mezcla de curiosidad y una ligera preocupación. En ese momento, sintió que la decisión de asistir a la gala no solo era valiente, sino también necesaria, era una oportunidad para arrebatarle a su historia los estigmas que amenazaban con definirlo. La conexión con Valentina era su ancla, y ella parecía percibir el tumulto interno que lo consumía. Mientras cruzaban el umbral juntos, el mundo exterior se desvanecía, el resplandor de la gala iluminaba un nuevo capítulo. Sin embargo, el murmullo del ambiente festivo se vio opacado por los ecos de la inseguridad que se agolpaban en su mente. ¿Podría realmente ser parte de este nuevo mundo? La atención del público se posó en ellos, muchos con expresiones de curiosidad y escepticismo, como si trataban de desentrañar quién era el niño que iba del brazo de Valentina. Luis se encontró en una encrucijada emocional. Tenía el mismo corazón que antes, pero estaba en un escenario diferente. Se obligó a sonreír, convencido de que esa noche significaría un nuevo comienzo. Cada presentación, cada saludo, cada conversación era una prueba silenciosa de cuánto había cambiado. Al principio, sus palabras tropezaban entre los nervios, pero poco a poco la confianza comenzó a brotar. Valentina lo miraba con ojos brillantes, orgullosa de cada pequeño logro de Luis. Mientras los dos se sumergían en el mundo de risas y charlas sofisticadas, Luis notó que empezaba a sentirse un poco más cómodo. Descubrió que algunos de los asistentes estaban dispuestos a escuchar su historia, su camino hacia el aprendizaje, y no solo lo miraban a través de la crítica superficial del origen. En medio de la velada, cuando finalmente se sintió parte de esas interacciones, escuchó que alguien mencionaba una competencia de oratoria que se llevaría a cabo en el próximo mes. El corazón le dio un vuelco. La idea de expresarse en un escenario, de usar su voz como herramienta para comunicar sus experiencias, lo emocionó y aterrorizó a partes iguales. Era un desafío, podía ser su oportunidad para demostrar que era más que un niño de la calle, que tenía una voz digna de ser escuchada. Sin embargo, la euforia se vio interrumpida patéticamente cuando Miguel se aproximó. «No puedo creer que estés aquí, Luis. Pensé que te habías olvidado de nosotros», dijo con una mezcla de reproche y sorpresa. La tensión se instaló entre ellos, y Luis sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. La realidad de su vida anterior golpeó con fuerza, con la posibilidad de que esa noche se tornara en un desastre. ¿Se verían a sí mismos, en ese mundo brillante, como verdaderamente eran? Luis tomó aire, mientras Miguel seguía hablando de los viejos tiempos, casi como si intentara arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Entonces, en un instante de claridad, Luis se dio cuenta de que cada palabra de Miguel no tendría el poder de desmaterializar lo que había forjado junto a Valentina. Fue entonces cuando decidió que dejaría de ser el reflejo de su pasado. «No me he olvidado de nadie, Miguel, solo estoy construyendo mi camino, y no puedes pararlo».
Su propia voz resonó, una declaración que liberaba un peso que llevaba cargando durante demasiado tiempo. Luis vio la confusión en el rostro de Miguel y, por primera vez, sintió que la valentía estaba tomando forma. La historia que había asumido al cruzar esa puerta no iba a ser marcada por la vergüenza, sino por la autenticidad. Con esa resolución, se volvió hacia Valentina, buscando certeza en su mirada. Mientras sus ojos se encontraban, comprendió que estaba a punto de entrar en una nueva fase de su vida. La competencia de oratoria ya no solo era un deseo, se había convertido en un imperativo. Pero antes de que pudiera compartir sus ideas, una voz interrumpió su momento. Un posible mentor, alguien influyente dentro de la gala, se acercó a ellos. Me enteré de lo que están haciendo, una historia inspiradora merece ser contada. ¿Están listos para explorar el siguiente nivel? La invitación se deslizó como un reto, y la pregunta flotó en el aire. ¿Estaba Luis preparado para usar su voz y su historia para transformar no solo su vida, sino también la percepción de otros sobre quienes provenían de contextos similares? La incertidumbre se mezclaba con la adrenalina, y antes de que Luis pudiera formular una respuesta, se dio cuenta de que un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina. La gala no era solo un evento, era el catalizador de una transformadora búsqueda de identidad y propósito. ¿Estaría dispuesto a aceptar la invitación y tomar la delantera en su propia narrativa, o los ecos de su pasado lo limitarían? El camino hacia su verdad se abría ante él, pero el miedo aún susurraba en la penumbra de su mente, recordándole que la verdadera batalla apenas comenzaba. Luis sintió que la presión del momento se intensificaba. La propuesta del mentor era más que una simple invitación, era el compás que marcaba el latido de su nueva vida. ¿Era realmente el momento de hacer su próxima jugada en un tablero donde las piezas aún estaban en movimiento? Su mente se llenó de preguntas y preocupaciones. Dos caminos se presentaban ante él: seguir el sendero de la incertidumbre y aprovechar esta nueva oportunidad, o regresar al refugio confortante pero limitante de su pasado. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, levantó la vista hacia Valentina. Sus ojos transmitían una mezcla de emoción y apoyo, y eso le dio el valor que necesitaba. La idea de utilizar su voz como medio de transformación resonaba en él como un eco de sus propias experiencias. Cada tropiezo en su pasado se había convertido en la base sólida de su fuego interno. Con la mirada fija en el mentor, Luis asintió lentamente, como si una corriente de energía recorriera su cuerpo. Sí, estoy listo, respondió, sintiendo que cada palabra era una afirmación de su nuevo propósito. A medida que el mentor les exponía los detalles sobre la competencia de oratoria, Luis se sintió envuelto por una mezcla de emoción e incertidumbre. Las historias eran poderosas, y sabía que la suya, marcada por luchas y victorias, podía resonar con quienes experimentaban situaciones similares. Sin embargo, la idea de ser el centro de atención lo intimidaba. Un nudo se formó en su estómago, el temor a las críticas lo acechaba. Pero también había una chispa de determinación que había comenzado a arder en su interior. La competencia se celebraría en menos de un mes. Luis comprendía que esto significaba dedicación, ensayo y un profundo compromiso con su historia. Cada momento de duda que enfrentara sería un peldaño en su camino hacia la superación. Tendré que preparar algo especial, pensó, sintiendo el ímpetu de la adrenalina. Después de la gala, las conversaciones con Valentina se convirtieron en sesiones de brainstorming. Ella motivaba cada palabra con su entusiasmo contagioso. Tú tienes una voz, Luis. Debes usarla para inspirar a otros. La gente necesita escuchar lo que tienes que decir, insistía, mientras él enumeraba sus pensamientos en voz alta. Pero la inseguridad seguía latente. ¿Hasta dónde me dejaré llevar? ¿Seré capaz de abrir mi corazón frente a extraños?, se preguntaba. Las noches se llenaron de prácticas. Luis se encerraba en su habitación, repitiendo fragmentos de su vida, ajustando sus palabras, buscando la forma de comunicar lo que realmente sentía.
Con cada ensayo, se daba cuenta de que no solo se preparaba para la competencia, sino que estaba asumiendo completamente su nueva identidad. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía persiguiéndolo. Miguel no era solo un eco de su historia, era una advertencia de lo que podía perderse. Aunque había dado un gran paso al encontrarse y mantenerse firme ante él, Luis sabía que la verdadera prueba estaba en no permitir que esos recuerdos lo definieran nuevamente. Cada día que se acercaba al evento, la presión aumentaba. La competencia no solo se convertiría en una plataforma para su voz, sino que también representaba un enfrentamiento con los demonios internos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Luis no podía ignorar que había mucha más en juego que un trofeo, se trataba de un testimonio de su transformación. En una de esas noches turbulentas, mientras repasaba su discurso frente al espejo, sintió un vacío que lo atravesaba. Era el miedo en estado puro. Más allá del escenario, había personas listas para escuchar su historia, incluidos aquellos que podían conectar con sus luchas. Pero, ¿qué sucedería si se desmoronaba en el escenario? ¿Qué pasaría si su voz no era suficiente? Al finalizar su ensayo, se dejó caer en el sillón, agotado por la lucha interna. Fue entonces cuando, al mirar hacia el espejo, se vio tal como era, un joven con coraje, dispuesto a desafiar las expectativas. Pero aún había una interrogante en su mente: ¿podría realmente transformar su vida solo con palabras? La respuesta a esa pregunta se acercaba rápidamente, y con ella, la llegada de la competencia. Un nuevo reto asomaba, y con él, la oportunidad de demostrar que su historia merecía ser contada. Sin embargo, dentro de él, el miedo seguía afirmándose, creando un roce persistente. La necesidad de enfrentar no solo a la audiencia, sino también a sus propios temores, era inminente. La noche del evento iba a ser decisiva, y Luis sabía que el momento de la verdad estaba por llegar. Pero, en el fondo, una nueva pregunta lo inquietaba: ¿sería capaz de despojarse de las cadenas del pasado para alzar su voz hacia el futuro? La respuesta, aún por descubrir, lo empujaba hacia un precipicio de posibilidad sin límites. La semana previa al evento, Luis se sumergió en una rutina que combinaba práctica, introspección y autocrítica. Las horas se escurrían entre los ensayos frente al espejo y las charlas con Valentina, quien se había convertido en una fuente inagotable de aliento. Sin embargo, una sombra persistía, un susurro que cuestionaba su resiliencia y lo instaba a dudar de sí mismo. Cada día se encerraba en su habitación, rodeado de notas, ideas y bosquejos de su discurso. Las paredes le parecían testigos silenciosos de su lucha interna. Mientras le daba forma a su historia, se debatía entre la autenticidad y el miedo a ser vulnerable. ¿Debería abrir su corazón completamente o mantener alguna distancia? A veces, las palabras se sentían como cuchillos, y él temía que su verdad pudiera cortarlo hasta lo más profundo. Una noche, mientras ensayaba, un recuerdo se deslizó entre sus pensamientos, una conversación que había tenido con Miguel. En un arrebato de confianza, su amigo le había hecho entender que la vida es un teatro y que todos llevamos máscaras. Lo que importa, Luis, es saber cuándo quitarlas, le había dicho. Esa frase resonó en su mente como un eco incesante, llenándolo de dudas, pero también de determinación. Era el momento de despojarse de su máscara. Consciente de que su discurso debía ser impactante, Luis decidió enfocarse en sus batallas y en cómo éstas lo habían moldeado. Comenzó a escribir sobre el niño que soñaba con más, que pesaba en la balanza de la vida y el sufrimiento. En cada línea que trazaba, comenzaba a sentir un alivio, cada palabra liberaba el peso emocional que había guardado durante tanto tiempo. Valentina, como siempre, estaba a su lado, brindándole retroalimentación. Tienes que conectar con ellos, Luis. Haz que sientan lo que sientes tú, le aconsejaba. Pero en esos momentos de cercanía, la verdad se hacía más palpable. Su historia era frágil, atada a una realidad que no siempre era comprensible.
Sin embargo, cada ensayo lo acercaba más al momento decisivo. Los días transcurrieron y la ansiedad se intensificaba. Malas noches de insomnio lo llevaban a preguntarse si realmente era lo que decía ser, un orador que podía transformar su vida y la de otros. Las críticas que temía eran una sombra que proyectaba la peor versión de sí mismo. ¿Y si no cumplía con las expectativas? ¿Y si su mensaje se perdía en la multitud? Esa inquietud lo llevó una tarde a buscar a Valentina. ¿Crees que estoy listo?, le preguntó, su voz apenas un susurro. Ella lo miró sin dudar y, con la sencillez que la caracterizaba, le respondió, Luis, estás más que preparado. Pero recuerda, esto se trata de ti y de tu verdad. No de la aprobación de los demás. La libertad ante esa concepción lo iluminó. No tenía que ser perfecto, solo debía ser real. Esa epifanía lo llevó a repasar su discurso una vez más, esta vez con la intención de conectar, no solo de impresionar. En el camino hacia el evento, Luis comenzó a entender que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, y que abrirse significaba liberarse de su pasado, no encadenarse a él. El día de la competencia llegó. Luis se encontraba en el backstage, rodeado de otros participantes que, a su manera, también luchaban con sus propios miedos. En ese momento de espera, el murmullo de la sala resonaba, y la adrenalina corría por sus venas. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de la multitud se filtraba entre sus pensamientos. Al momento de su actuación, Luis respiró hondo. Sabía que iba a ser un desafío. Pero más que eso, era una oportunidad. Con cada paso hacia el escenario, dejó atrás las dudas y el miedo. La ansiedad se convirtió en un impulso. Era su historia, y estaba listo para contarla. Mientras se disponía a comenzar, se percató de que el verdadero reto no sería el público, sino enfrentarse a sí mismo, despojándose del miedo que le había seguido hasta ese instante. La pregunta que lo había atormentado durante semanas ya no era relevante. En ese instante, solo había un camino por recorrer. Solo un instante lo separaba de su nuevo destino. Pero, ¿sería el aplauso al final lo que realmente definiría su camino, o el viaje que había emprendido meses atrás? Esa revelación estaba por descubrirse en el momento más crucial de su vida. Luis avanzó hacia el centro del escenario, el calor de las luces resplandecía sobre él, mostrándole la multitud expectante. En ese instante, todo se tornó borroso, y el solo sonido de su latido resonaba en sus oídos. A medida que sus pies pisaban la tabla, una oleada de emociones se desbordó en su interior. Era su momento. Sin embargo, el eco de las dudas, de aquellas voces internas que lo habían acompañado hasta aquí, amenazaba con nublar su enfoque. No solo estaba allí para hablar, estaba allí para cambiar algo más que su vida. El silencio se apoderó del lugar. Sin embargo, más que un auditorio, Luis se encontró en un espacio íntimo, casi sagrado. Con cada palabra que empezaba a tomar forma, se sentía más en sintonía con su esencia, más dispuesto a revelar su verdad. Mientras hablaba de su infancia, de las dificultades que había enfrentado, sintió que se despojaba de una carga que había arrastrado durante años. Las historias de su niñez ardían en su memoria y, al pronunciarlas, liberaban un poder que lo catapultaba. Con cada frase, las lágrimas y risas convergían en el mismo aire, creando un lazo invisible entre él y quienes le escuchaban. Sabía que sus palabras eran el reflejo de su lucha interna, esa conexión no se trataba solo de una serie de anécdotas, se trataba de compartir una parte de su alma. Era la vulnerabilidad la que le otorgaba ese destello de sincero valor. Luis comenzó a observar las reacciones del público, sus rostros se iluminaban con empatía, una complicidad que él ya había intuido, pero que nunca había tenido el coraje de explorar. Valentina se encontraba entre la multitud, su presencia inyectaba confianza a Luis. Y aunque la mayoría de sus miedos quedaban atrás, el más persistente pulso de incertidumbre seguía latiendo,
preguntándose si con este relato lograría realmente alcanzar a su audiencia. La respuesta traspasaba más que un aplauso, se encontraba en la capacidad de compartir y resonar con otros seres humanos, en la posibilidad de encender una chispa de transformación en alguien más. A medida que el tiempo avanzaba y su discurso se acercaba al clímax, se hizo consciente de un cambio profundo en su interior. No solo era un orador, era un creador de conexiones, un ser que podía abrir puertas a otras historias, otras luchas. Un nuevo sentido de propósito se le revelaba a cada instante. Luis se dio cuenta de que lo que estaba experimentando era más que vulnerabilidad, era poder. Una fuerza que podía cambiar no solo su vida, sino la de muchos más. El final de su discurso llegó repentinamente, con su voz resonando firmemente. No somos nuestras circunstancias, somos lo que decidimos hacer con ellas. Se detuvo un momento, y en esa pausa se sintió más fuerte que nunca, su ser vibrando ante la mirada del auditorio dispuesto a escuchar. Aquella conexión había sido forjada no solo en sus palabras, sino en su deseo genuino de ser claro y auténtico. Mientras los aplausos estallaban, la adrenalina invadió su cuerpo, y una parte de él anhelaba que el reconocimiento material no fuera lo que validara su esfuerzo. Era en la mirada de la persona que, al final, pudo ver en él un reflejo de esperanza. Era el momento en que Luis comprendía que lo más importante era el viaje de descubrimiento personal que había emprendido, no solo para él, sino también para los demás que lo necesitaban. Le parecía que un nuevo horizonte se dibujaba ante su vida, pero la incertidumbre no desapareció del todo. ¿Sería capaz de mantener esta conexión genuina con quienes ahora lo escuchaban? ¿Enfrentaría los compromisos que esto conllevaba? ¿Sus miedos más profundos podrían aún presentar batalla? Con su corazón aún latiendo con fuerza, Luis salió del escenario, no solo como un orador, sino como un ser renovado, sorprendido por la magnitud de lo que podía llegar a ser. Detrás de la cortina, un hombre de aspecto serio, alguien que de inmediato llamó su atención, se acercó rápidamente. Tu historia, Luis, es poderosa. Pero hay algo más que en verdad. Necesitas descubrir. Las palabras del extraño lo envolvieron de inmediato, creando un nuevo halo de misterio que lo envolvió. ¿Qué más podía revelar ese recorrido que recién iniciaba? Luis se detuvo, la voz del extraño resonando en su mente como un eco inquebrantable. Miró en sus ojos y vio una mezcla de curiosidad y seriedad que lo tomó por sorpresa. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo que la adrenalina aún vibraba en su pecho. A diferencia de la multitud que había estado a punto de convertirlo en un orador, ahora estaba frente a un individuo que parecía ver más allá de la superficie, expresión que despertaba una inquietante curiosidad en él. Hay un camino por recorrer, Luis, dijo el hombre, sus ojos fijos en los de él. Tu historia es solo el principio. Pero si realmente deseas hacer un impacto, necesitarás empujarte más allá de tus límites. Esa insinuación caló hondo. Había experimentado una transformación al abrirse ante el auditorio, pero la idea de tener que seguir cambiando lo llenó de una ansia casi palpable. Luis se dio cuenta de que, aunque había conseguido un avance notable en su confianza, existían especulaciones inquietantes sobre su futuro. El hombre, que se presentó como Miguel, le explicó que había estado siguiendo su trayectoria desde sus inicios. Quiero trabajar contigo, afirmó. Puedes aprender a canalizar tu voz, a amplificarla. Hay recursos, técnicas y un mundo de oportunidades que puedes explorar. La propuesta lo desbordaba. ¿Lo haría realmente? La posibilidad de convertirse en alguien capaz de transformar vidas, más allá de su propia experiencia, lo atraía y aterraba al mismo tiempo. Miguel continuó hablando, mencionando talleres, sesiones de práctica, y algo que le resultó intrigante, un evento importante donde podría demostrar su talento ante un público aún más amplio. Pero cada palabra que decía también traía a la mente la sombra de sus inseguridades. ¿Estaba preparado para dar ese paso?
La conversación fluyó entre el miedo y la emoción, y Luis se sintió atrapado en un vaivén de pensamientos. Se acordó de Valentina. Ella siempre había creído en él, y ahora existía la posibilidad de que pudieran compartir ese camino. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Se preguntó en voz baja, casi sin darse cuenta. Miguel se detuvo, su mirada se tornó compasiva. Solo tú puedes definir suficiente, respondió. Pero una cosa está clara, siempre hay más por descubrir en nosotros mismos, si estamos dispuestos a arriesgarnos. Luis sintió que la presión en su pecho se transformaba en chispa. Había dejado atrás sus dudas anteriores en el escenario, y a pesar de la ansiedad palpable, parecía que cada palabra del extraño le ofrecía una nueva oportunidad, una nueva dirección. La idea de no solo contar su historia, sino de mejorarla y compartirla con aún más personas, lo llenaba de vigor. Decidió entonces que no podría dejar pasar esta oportunidad. Nadie había pintado el futuro de esa manera ante él antes, y el energizante desafío lo encendió. Estoy dispuesto, contestó, su voz sonando más firme de lo que se sintió. Quiero desafiarme, no solo por mí, sino por los que aún no tienen voz. Miguel asintió, una leve sonrisa curvaba sus labios. Entonces, estás listo para el siguiente nivel. Clara la mente y el corazón. Este es solo el comienzo de un viaje que te llevará a lugares que aún no puedes imaginar. Sin embargo, a pesar de su creciente determinación, una pregunta persistente permanecía en su mente. ¿Realmente podría mantener la autenticidad en su búsqueda por crecer, o sacrificaría lo que había aprendido al convertirlo en un simple espectáculo? Luis se sentía al borde de una nueva revelación, aterrorizado pero emocionado ante la posibilidad de lo que estaba por venir. Podría encontrar un equilibrio entre su esencia y sus aspiraciones, logrando ser fiel a sí mismo mientras navegaba por el mundo del reconocimiento y la influencia. A medida que se alejaba del encuentro con Miguel, el desafío que se vislumbraba en el horizonte parecía monumental, pero en su interior, una pregunta resonaba con creciente intensidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir quién era realmente? Con cada paso, la respuesta se volvía más crucial, dejando la certeza de que otro cambio profundo estaba a punto de ocurrir. Luis caminaba con prisa, su corazón aún palpitando con fuerza tras la conversación con Miguel. Cada paso que daba lo acercaba a una encrucijada de su vida, una decisión que podría definir su futuro. Se encontraba en un estado de inquietud, cuestionándose su autenticidad y el peso de las expectativas que comenzaban a formar un nuevo estándar sobre él. Mientras atravesaba un pequeño parque, el aire fresco trajo consigo una oleada de claridad. Se sentó en una banca y cerró los ojos, intentando centrar su mente. El sonido de los pájaros cantando mezclado con el murmullo de las hojas lo ayudó a conectarse con sus pensamientos más profundos. Se recordó a sí mismo en sus días más difíciles, cuando la idea de abrirse a los demás era aterradora. A lo largo del tiempo, había aprendido que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza, un rasgo que podría ser su brújula en este nuevo viaje. Si voy a hacer algo real, debe ser auténtico, susurró, sintiendo que la afirmación resonaba en su interior. La visión de Miguel lo instó a pensar en las técnicas prometedoras que podría aprender, pero también lo obligaba a considerar si estaba listo para arriesgar su esencia. El miedo a perderse a sí mismo, a convertirse en un espectador de su propia vida, comenzaba a nublar su entusiasmo. Al abrir los ojos, un grupo de jóvenes que ensayaban improvisaciones teatrales en una esquina del parque atrapó su atención. La pasión y el desinhibido arte del actuar lo cautivaron. Se preguntó sobre la posibilidad de que su propio viaje implicara una forma de actuación en la que tuviera que verse no solo como un narrador, sino también como un personaje que él mismo crearía. Luis sintió que un impulso lo movía a acercarse, pero el miedo lo ató a la banca. Lo que si no era suficiente lo atravesó por dentro. ¿Y si fallaba? ¿Y si su mensaje no resonaba?
Las dudas comenzaron a apoderarse de su mente una vez más, reavivando la estrategia de autosabotaje que tanto había luchado por desmantelar. En ese instante, recordó a Valentina, su amiga, quien siempre le decía que el verdadero fracaso radica en no intentarlo. Tengo que arriesgarme, murmuró para sí mismo. Su compromiso con la autenticidad comenzó a cobrar forma, y esa chispa de decisión lo impulsó a levantarse. Luis se acercó lentamente a los jóvenes que improvisaban, observando su energía vibrante. Al principio, se sintió como un intruso, pero a medida que escuchaba sus risas y los diálogos improvisados, algo en él se encendió. La idea de experimentarse como un actor no parecía tan lejana. Quizás la actuación podía enseñarle a ser más expresivo, a explorar facetas de sí mismo que nunca había reconocido. Después de un momento de titubeo, finalmente se acercó a un grupo. ¿Puedo unirme?, preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente por sus venas. Recibió sonrisas y gestos de aprobación, así, empezó a improvisar junto a ellos, y en ese espacio, descubrió habilidades ocultas. La libertad de expresarse sin barreras le trajo un nuevo sentido de pertenencia y el descubrimiento de que, cuando se atreve a ser vulnerable, en realidad se vuelve más fuerte frente a la adversidad. Recordó en cada línea que pronunciaba que estaba allí por algo más que el reconocimiento, lo hacía por aquellos que no podían compartir sus historias. El valor de su experiencia personal empezaba a entrelazarse con esa nueva visión de actuación. A medida que el sol comenzaba a ponerse, no solo se sintió más cerca de sus metas, sino que fue consciente de que cada pequeña acción contaba. Mientras se alejaba del grupo de improvisación, una nueva pregunta se asomaba a su mente, aterrizando con la fuerza de un martillo. ¿Podría ser este el detonante que necesita su camino hacia el impacto personal y profesional? Mientras se dirigía a casa, la posibilidad de que Miguel tuviese razón parecía más real. Pero también se preguntó si estaría listando todos sus talentos para compartir su voz, o si podría, de hecho, ahora ser capaz de captar la esencia de los demás a través de su historia. Sin embargo, la verdadera tensión comenzó cuando Luis decidió dar el paso hacia un entrenamiento formal con Miguel. ¿Podría soportar la presión del escenario nuevamente, cuando la verdadera audiencia podría ser la más difícil de todas, la que reside dentro de él mismo? La noche prometía ser larga, llena de incertidumbres, pero sabía que cada momento lo acercaba a su propio yo transformado. Luis había recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros en la calle, y ahora se encontraba en la cúspide de una experiencia transformadora. Con la guía de Miguel y el apoyo incondicional de Valentina, estaba listo para afrontar no solo un nuevo reto, sino también su propia identidad. Había hecho un compromiso firme de explorar cada rincón de su ser, de descubrir quién era realmente y de que era capaz de convertir su historia en un motor de cambio. En las semanas que siguieron, Luis se adentró en un programa de entrenamiento intensivo. La disciplina que había cultivado durante su infancia sirvió como base sólida para este nuevo capítulo. Cada sesión era un desafío que agudizaba sus habilidades oratorias y de actuación, pero, más importante aún, lo obligaba a confrontar sus miedos más profundos. La brutal verdad de su infancia se entrelazaba con el deseo de ser un defensor de otros con historias similares. Con cada palabra que pronunciaba ante sus compañeros, se liberaba un poco más de las cadenas que lo habían atado hasta ese momento. Valentina, por su parte, no dejó de acompañarlo. La niña que había ansiado un verdadero amigo se había convertido en una joven extraordinaria, defendía su derecho a elegir su propio destino. Las noches que pasaban compartiendo pensamientos y emociones se convirtieron en momentos de análisis profundo y reflexión. Ella también había comenzado su propio viaje, sintiéndose más empoderada y decidida a salir de la sombra de las expectativas familiares. Ambos habían encontrado en su relación un punto de anclaje hacia la autenticidad. Un día, durante un ensayo, Miguel lanzó un desafío a Luis. Tu historia es una herramienta poderosa.
Conviértete en el orador que el mundo necesita escuchar. La próxima competencia de oratoria se acerca, y necesito que te prepares para dar lo mejor de ti. No solo hables desde el dolor. Habla desde la esperanza, desde el cambio. Las palabras resonaron en Luis como un mantra. Era el momento de demostrar que su pasado podía convertirse en la semilla de su futuro. La noche de la competencia llegó. Luis se encontraba entre los participantes, su estómago retumbando con nerviosismo, pero su espíritu estaba lleno de un nuevo sentido de propósito. Había optado por no solo contar su historia, sino también entrelazarla con un mensaje impactante de resiliencia y esperanza. Se sentía consciente de que no solo estaba representando su vida, sino también la vida de aquellos que aún luchan en la oscuridad, como él lo había hecho. Cuando subió al escenario, el ruido de la multitud se desvaneció y, por un instante, sintió que todo se detuvo. Miró a su alrededor, notando rostros de personas que tenían la capacidad de cambiar el rumbo de su vida y de muchos otros. La voz del narrador vibró dentro de él, conectándose con su esencia y anunciando su presencia. Luis comenzó a contar su historia, no con lágrimas, sino con una sonrisa genuina, demostrando que había transformado el dolor en fuerza. Cada palabra estaba impregnada de las vivencias que había logrado convertir en aprendizaje. De la angustia de aquellos días en la calle, había emergido un joven audaz dispuesto a hacer luz. Al concluir su discurso, el silencio se transformó en aplausos ensordecedores. En un rincón de la sala, Valentina se secaba las lágrimas de emoción. Luis sentía que se había dejado toda su alma en el escenario, y esa era la mayor victoria de todas. No solo había compartido su realidad, sino que había invitado a otros a reflexionar sobre el poder de la superación. Al final del evento, Luis recibió un reconocimiento especial por su sinceridad y coraje. En ese momento, comprendió que el verdadero logro no estaba en el trofeo, sino en el impacto que había comenzado a generar. Había demostrado que, más allá de su historia, había un mensaje de esperanza y cambio, y que su voz podía resonar en otros. A medida que se acercaba al público, una joven del auditorio se le acercó, ojos llenos de admiración. Tu historia me ha dado valor para compartir la mía. Yo también he luchado. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Luis sintió que su corazón se llenaba. Cada conversación que surgía a partir de su relato reivindicaba su camino. Así, en el cierre de esa jornada mágica, Luis se dio cuenta de que había conquistado algo más que un premio, había encontrado su propósito. La transformación que había experimentado en su viaje de vida no solo había cambiado su propio destino, sino que había empezado a impactar de manera concreta a otros. Se sintió fuerte, confiado y listo para encarar el futuro, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar. Era solo el inicio de un camino lleno de posibilidades. Cuando, finalmente, la noche se despidió, Luis y Valentina se miraron y compartieron una frase que ya resonaba entre ellos: hacia adelante. Su conexión se volvió aún más profunda y entendieron que, juntos, eran capaces de desafiar cualquier expectación que la vida les arrojara. Luis se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Encontró su voz en forma de orador. La historia que un día lo definía como un niño en la calle ahora iluminaba el camino de otros. Había alcanzado un nuevo estatus, no solo había logrado su superación personal, sino que estaba dispuesto a ser faro para quienes luchan en silencio. Y así, con una confianza renovada y la certeza de que su esfuerzo valió la pena, Luis se lanzó a un mundo repleto de nuevas historias por contar y vidas por tocar. Había conquistado el poder de su propia narrativa y, sobre todo, había aprendido que la verdadera valía de un ser humano se encuentra en compartir su historia, transformando el sufrimiento en fuerza. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final, demostrando que ustedes también son parte del cambio. Este es el momento de mostrar su apoyo.